Levante su mano derecha y diga: que el Señor te bendiga, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Que el Espíritu Santo esté en tu casa cada día. Y bienvenido, Espíritu Santo, a Peniel Shur. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dígale: Espíritu Santo, toma tú el control de nuestra congregación siempre. Por favor, pueden sentarse. Bueno, el tema de hoy se llama Rompiendo las ataduras. ¿Cómo se llama el tema? Rompiendo las ataduras. Abran en Juan 8, 31 y 32. Mire lo que dice aquí el Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Habían qué? Creído. O sea que no es para las personas que no conocen de Jesús, sino los que conocemos ¿qué? Al Señor. Los que creemos en Él. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces dice: si permanecéis en mí, es decir, no los que están como una ola del mar, sino los que ¿qué? Permanecen en el Señor. Dice: seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, sus seguidores, los que creemos su palabra, los que la practicamos, los que entendemos que sin Él ¿qué? No podemos hacer nada, ¿sí? Que somos débiles. Entonces, y dice: y conoceréis la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad os hará ¿qué? Libre, es decir, que la palabra de Dios los va a hacer ¿qué? Libres. Amén. Entonces vamos a mirar qué significa esa palabra rompimiento. ¿Sí? Esa palabra rompimiento significa destrozo, daño, separación, cortar. Entonces, cuando yo entiendo que romper es eso, voy a mirar qué es una ligadura o una atadura. Y una atadura es una unión, algo que se liga, algo que está ¿qué? Hagan así con sus deditos. ¿Eso qué es? Una ligadura, algo que está ¿qué? Pegado. Miren sus dedos. En sus dedos, si las falanges no estuvieran pegaditas, ¿se podrían mover? ¿Cierto que no? Están unidos. Entonces, una atadura espiritual es una influencia demoníaca oculta que entorpece o bloquea el progreso en la vida espiritual de una persona. Y cuando leímos ahorita, dice que la verdad, o sea, la palabra nos hace ¿qué? Libres. Pero hay ciertas cosas que están pegados a nosotros que no hemos podido soltar, que se vuelve algo ¿qué? Contrario a Dios. Este tipo de esclavitud espiritual puede originarse cuando una persona busca un conocimiento o protección o poderes sobrenaturales por medios ocultos. ¿Cómo qué? La brujería, la hechicería, la santería, la magia negra, amarilla, blanca, verde, azul. Todas las clases de magias que existen que le dicen: no, eso no es malo. Pero la Biblia lo tiene como ¿qué? Como brujería. Y si alguna vez ustedes consultaron el tarot, el tabaco, el chocolate, el café, bueno, cantidad de cosas, y usted dice: no, pero yo ya renuncié. Pero a veces quedan cosas ocultas o hábitos ocultos de eso. Y dice que la verdad nos hará ¿qué? Libres. Y hay varias clases de ataduras. Por ejemplo, ataduras generacionales, ataduras personales,
y ataduras emocionales. Entonces yo tengo que empezar a mirar, y yo quiero invitarlos el día de hoy, que usted comience como a decir, bueno, yo tengo que empezar a discernir, a entender qué es lo que no me deja seguir. A veces uno se siente estancado y no sabe cómo seguir cuando lleva mucho tiempo con la palabra de Dios. Pero hay otros que escuchan la palabra pero no cambian sus hábitos y traen ataduras. Les duele salir de las cosas que representan las cosas del mal, como duendes y cantidad de cosas materiales que son portales espirituales para que lleguen a su casa. Entonces a veces uno llega a hogares y uno va y dice, no, yo soy cristiano hace 15 años. No, 60, 20, 5, un mes, un año, 2 años. Y uno llega y todavía tienen duendes, todavía tienen imágenes que no glorifican al Señor. Y la Biblia dice que Josué dijo, yo y mi casa, ¿qué? Serviremos al Señor. Y si usted está buscando del Señor, usted tiene que empezar a limpiar su casa material, de su casa donde usted habita, pero también su casa espiritual. ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su forma de ser? ¿Cómo están sus hábitos? ¿Usted qué está practicando? Porque hay personas que dicen, no, eso no es malo, y van y leen el tarot, el horóscopo. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de practicar esas cosas, porque nuestra confianza ¿en dónde está? ¿En quién está? En Dios. Y dice que la palabra, que la verdad nos hará libres. ¿Por medio de quién? De Jesús. ¿Y quién está con nosotros? El Espíritu Santo. Ellos son los que nos van a decir cómo debe ser nuestro camino en Dios y cómo va a ser nuestra vida. Ellos son los que nos bendicen. Entonces, ¿qué pasa? En este momento en nuestra sociedad hay muchas cosas que practican y practican cosas que realmente no son de Dios. Son una práctica social porque lo trajeron y lo tomaron. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no debemos de hacer eso. ¿Cómo así que en la casa de un cristiano tiene cantidad de cosas que no glorifican a Dios? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Yo estoy conociendo del Señor, pero yo tengo que revisar, porque a veces el mundo espiritual, entonces la casa está más pesada, uno se siente pesado, no puede orar, ¿sí? Entonces hay que empezar como a mirar esa parte. Entonces, ¿qué es una atadura generacional? Una atadura generacional es un patrón negativo heredado de nuestro trasfondo familiar que nos impulsa a comportarnos en formas dañinas, maneras en que los pecados pasan de generación en generación. ¿Quedó claro qué es una atadura generacional? Entonces, comencemos a mirar. Es algo heredado de nuestro ¿qué? Trasfondo familiar. Y en el trasfondo familiar, ¿qué es lo que se forma? Nuestro carácter. Es decir, donde están nuestros hábitos. Entonces, si en la casa hay malos hábitos, las personas, los niños, toman esos hábitos y lo van a practicar. Entonces, colóquenme en ejemplo de patrones o de cosas que ustedes sepan que se puede ver en las familias. La mentira, ¿qué más? La envidia, ¿qué más? El orgullo, ¿qué más? La glotonería, el egoísmo, ¿la qué? La amargura. Y eso va pasando de generación en generación. Pero también aún cuando las personas practican ciertas cosas, vienen enfermedades o pactos de enfermedad que llegaron a ser nuestra parte ancestral, nuestras generaciones. Entonces, usted no ha notado que hay personas que dicen, no, es que mi tía se murió de esto, de cáncer, es que mi prima, yo no sé qué, y va pasando ¿de qué? De generación en generación. Igualmente con el alcohol, tienen el hábito del alcohol y tienden a hacer lo mismo.
Entonces, esos son ataduras generacionales. Entonces, vuelvo y les repito, ¿qué es esa atadura generacional? Son patrones negativos de nuestro trasfondo familiar que nos impulsa a comportarnos en formas dañinas, como la violencia. Cuando un niño ve que su padre golpea a la niña y el padre también lo golpea de esa forma, cuando él llega a ser adulto, ¿qué pasa? Tiende a hacer lo mismo. Por más que él luche, queda una marca, queda una señal. Maneras en que los pecados, y recordemos que es el pecado, soltarle la mano a Dios y hacer las cosas a mi manera y practicar lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Esos son los pecados. Entonces, cuando una persona viene y practica esa clase de pecados, no se arrepiente, sigue en sus cosas, ¿cómo van a ser sus hijos? Igual. ¿Cómo va a ser todas sus generaciones? Pues igual, a no ser que llegue Cristo, se arrepientan, ¿y qué pasa? Cambia, viene Jesús y cambia la historia, renueva el pensamiento, cambia los hábitos y dice que la verdad los hará libres. Amén. Las ataduras personales son más sutiles que las materiales, por lo que parece no generan tanto conflicto. Asumimos que el vínculo afectivo y personal nos impide dar ciertos pasos e incluso cuando no lo contamos a nosotros mismos, cuando nosotros mismos no lo aceptamos, sino que para nosotros está bien. Le encontramos sentido y justificación. La gente justifica porque tiene la parte material, porque tiene los muñecos. No es que es Navidad, entonces lo venden. Tan lindo por tener bonita y decorada la casa, pero lo que no sabe es que haga de cuenta que son puros portales espirituales para que venga el reino de las tinieblas y ataque su casa, su familia, le robe y les mate y les quite lo espiritual. ¿Les parece normal? ¿Tiene todo el sentido? ¿Y toda qué? ¿Qué creen ustedes? Y toda la justificación. El caso es que ese vínculo material o afectivo en las emociones y personal se vuelve una cadena. Diga conmigo, cadena. ¿Por qué se llama cadena? Porque tiene eslaboncito, ¿cierto? Y se vuelve, ¿qué, Juan Carlos? Un seguimiento. Entonces, así pasa en la vida espiritual y lo que aún tenemos en nuestra casa. Entonces se vuelve, no, es que esto es tradición. ¿Ustedes han escuchado la palabra? No, es que en mi casa es tradición. Y resulta que muchas veces son ataduras donde las personas no son libres y por eso no pueden, no dejan de practicar el pecado, pero muchas veces quieren dejarlo, pero no pueden. Estamos presos por determinadas cercanías personales. Ponemos a otros en el centro de nuestra existencia. Y si es así, ¿qué consecuencias tiene esto? El joven rico, ¿sí se acuerdan la historia de la Biblia? El joven rico que se marchó entristecido al ser incapaz de seguir a Jesús, no solo estaba pensando en posesiones. Muy seguro, estoy casi segura o convencida de que en su cabeza se agolpaban ¿qué? Rostros a los que no estaba dispuesto a dejar. Y a veces uno o a veces las personas no están dispuestas a dejar a alguien que para él no es una buena ¿qué? Influencia, porque todas sus conversaciones son corrompidas. Hablan en doble sentido, pero es mi amigo. Y usted le dice, no, disculpa, conmigo no lo hables, pero al otro no le importa porque no respeta que usted conoce a Jesús. Pero si hacen respetar ¿qué? Lo que ellos practican. A veces a los cristianos les da vergüenza predicar el evangelio, pero a los que se drogan, a los que toman, a los que cantan esa música cortavenas, bueno, a los que eso no les da vergüenza gritarlo en la calle y que todo el mundo lo vea.
Pero los que somos hijos de Dios, nos da vergüenza ir a gritar y predicar el evangelio. O decirle a la gente, soy diferente. Y no quieren dejar ciertas amistades porque les gusta, porque les place. Porque aunque usted diga yo soy cristiano, le gusta estar en ese medio. Y la Biblia dice que debemos de ¿qué? De alejarnos, de separarnos. Usted debe estar con ellos para predicarles de Jesús, para mostrarles que sí se puede, que hay una vida diferente en Dios, no para que usted practique lo mismo que Él practica. Palabra fuerte, ¿cierto? ¿Hasta ahí quedó claro las ataduras personales y materiales? Ahora vamos a mirar las que se dicen que existen, que son las ataduras emocionales. Cuando la persona está volcada totalmente en un contexto familiar, social o laboral, que le lleva a doblegar su voluntad constantemente, priorizando el satisfacer, complacer o aceptar situaciones, condiciones o planteamiento de otras personas de sus entornos, con el fin de evitar conflictos o perturbaciones difíciles de sobrellevar. Entonces, no, es que pues yo no digo nada para que no se enojen, entonces no predican, no muestran a Jesús. Y por eso mucha gente estuvo ahí, nunca le predicaron a Jesús a esa persona se fue, se murió, pero Dios le va a demandar a usted la sangre de esa persona. Porque usted tuvo la oportunidad de predicarle, de pararse y decirle, yo cumplo. Ustedes den el 50, Dios hace el otro 50. ¿Cuál es el 50 de nosotros? Predicar el evangelio y mostrar a Jesús. Así se molesten, pero hay que predicar de Jesús. Pero ¿qué está pasando? La gente no quiere predicar a Jesús por estar bien con los familiares, para evitar conflictos. Y si esa persona se muere sin Dios y se va para el infierno, ¿no es más doloroso? Así que hay que predicar, hay que arrepentirnos de nuestros pecados y seguir adelante. Ahorita le colocan mucha decoración al evangelio, pero Jesús fue claro. Él dijo, yo vine ¿a qué? A predicar y a extender el reino de los cielos. Y todo, ¿qué pasaba con los fariseos y los saduceos? ¿Qué pasaba con toda esa gente? Se escandalizaba. Pero con todo lo que él decía, decían, ¿de dónde saca este hombre esto? Él nos dejó el mayor ejemplo. Y téngalo por seguro que Dios no lo va a dejar usted avergonzado si usted predica de Jesús. Estas ataduras son hilos invisibles que van inmovilizando nuestra capacidad de acción y reacción, provocando así las relaciones de dependencia. Hay personas que se vuelven dependientes de y permiten que el otro haga y deshaga en su casa pecando, y después viene y pasa de todo y dice, ¿dónde estaba Dios? No, Dios siempre estaba ahí. El que no tomó la acción fue usted. Usted no se paró en su casa y dijo, qué pena, pero aquí no se vuelve a hacer esto por esto. Pero es que es usted, sí, pero mientras yo esté aquí y viva acá, aquí debe morar Jesús, porque aquí necesito que esté el Espíritu Santo, el que lo protege a usted por las oraciones. Pero la gente prefiere, no, tomémonos un vinito, camine, tomémonos uno. Ustedes se toman el vino, se toman la cerveza, se toman todo. No es que no es malo tomar, es que la Biblia no dice si es malo o no es malo. La Biblia lo que dice es que yo tengo que ser ejemplo para otros, que tengo que llenarme del Espíritu Santo. Y dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien embriagados ¿de qué? De mi Espíritu, de mi Santo Espíritu. Entonces la Biblia no viene y habla de la palabra como tal, cerveza. Pero si usted sabe que con eso usted se va a alcoholizar, no, es que está en cero. Sí, entonces compre la cebada. Si usted quiere tomar cosas con cebada, entonces compre la cebada y le eche el agua. Y se toma eso que según es lo mismo. No es lo mismo.
Entonces debemos de santificarnos aún en nuestros alimentos, aún en nuestra cotidianidad. Por eso para nosotros como los cristianos no hay una semana de Semana Santa. Entonces la gente y los mismos cristianos caen en eso. Ay, es que es la Semana Santa. Entonces esa semana se quieren santificar y hacer un poco de ritos religiosos. ¡Qué pena! La Biblia dice que todos los días debo de ser, ¿qué? Santo. Que todos los días mis hábitos, mis acciones tienen que ser, ¿qué? Santas. Que todos los días debo de practicar la palabra de Dios. Que todos los días debo de hablar bien. Que todos los días tengo que ver cosas que me edifiquen, no que me dañen y me destruyan. Que todos los días debo de escuchar, ¿qué? La palabra de Dios. Porque es el que me transforma y me cambia. Entonces todos los días para nosotros debe de ser, ¿qué? Santos. Entonces se llenan de cosas y de un ritualismo, y para que cuando se acabe a la semana siguen igual o peor practicando cosas, pecando, mintiendo, odiando, con resentimientos, con orgullos, murmurando, dañando, detractando. No. Es que la Biblia dice que debemos de santificar aún lo que hablamos, santificar nuestros ojos. Amén. Entonces por eso se dice que una atadura es ¿qué? Un hilo, es un hilo muy delgado. Y la gente se acomoda y lo practica. De forma consciente o inconsciente, vamos permitiendo que actúen por nosotros, que tomen la iniciativa antes de que podamos decidir. Vamos perdiendo nuestra capacidad de resolución y nos abandonamos en manos de quien ha asumido el rol de nuestro Salvador. Muchas veces esto lo podríamos hacer por comodidad, pero en la mayoría de los casos es porque estamos invadidos por algún sentimiento de culpa que nos induce a callar para no herir o contrariar a nuestro controlador, permitiéndole que se inmiscuya en nuestra vida. Es el momento de que reconozcamos estas señales. El día de hoy quiero enseñarle estas señales, para que podamos de inmediato enterrar esos miedos. ¿Cuántos tienen miedos? Miedo de que se enoje mi familia, miedo de tener un conflicto en casa porque yo predico la palabra, miedo porque es que si yo le digo y hablo de Dios, dicen, ay no, usted tan religiosa, ya le lavaron la cabeza. Pero no sabe esa persona que si se muere va para el infierno. ¿A cuánto les da miedo predicar de Jesús? Para que los vecinos no digan, ¿acaso los vecinos, acaso toda la familia le da a usted de comer? ¿Le da la vida? ¿Quién le da la vida a usted? Dios. Entonces, ¿a quién es el que tenemos que glorificar? Y no importa que la gente se enoje, algún día se contenta. Pero Dios, desagradar a Dios y morir apartado de Dios es irme para una muerte eterna definitiva. ¿Cuánto sienten culpas y apego a la comodidad, a nuestros prejuicios sociales, a las rutinas sociales y a todo aquello que son nuestras más pesadas cargas? Debe ser una prioridad para nosotros el liberarnos de las ataduras que hemos recibido y hemos aprendido durante nuestra experiencia de vida, los hábitos que no corresponden a los hábitos que habla la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos con hábitos, con un carácter, que lo aprendimos en casa, eso no lo aprenden en el colegio. Los valores se refuerzan en un colegio, pero la parte moral se enseña en casa, que forman hábitos y ese es el carácter. Por eso cuando llegamos a Cristo y comenzamos a conocer la palabra de Dios, decimos, vamos a tener el carácter ¿de qué? De Cristo, es decir, adquirir nuevos hábitos. Amén. Entonces nuestros padres, maestros, profesores, compañeros, amigos, todos los que han tenido contacto con nosotros en nuestra vida de una forma u otra, nos han causado esas ataduras mentales y emocionales que nos impiden crecer y evolucionar. Antes de empezar a superar ese apego
o atadura emocional, es importante comprender que en muchas ocasiones estos apegos son mentales y no solo emocionales. Por eso la Biblia de qué nos habla, que hay que renovar ¿qué? Nuestra mente. Si lo vemos desde este punto de vista, entendiendo que el apego es el vínculo que se establece desde que nacemos con nuestra madre y permite forjar nuestra personalidad y las relaciones que establecemos con quienes están a nuestro alrededor, entonces será más fácil aceptar que nos apegamos por diferentes razones, situaciones o por las mismas pautas de crianza que tuvimos, aunque en situaciones de duelo, porque han muerto personas que hemos amado y no hemos podido superar el duelo, esa soledad, ese dolor o desamor, o más fuerte el apego, ya que hay un vacío emocional latente que espera respuestas a ese sentimiento, de manera que hay que darse tiempo. No creamos que los aspectos positivos de deshacernos de esa atadura emocional serán instantáneos. Como personas que hablan en la neurolingüística, hablemos de una forma diferente. Eso habla la neurolingüística. Entonces hablan del éxito y entonces lo declaran, reprograman la mente y solo lo hablan, pero en su práctica no cambian. Y no se trata de eso, se trata de practicar ¿qué? La palabra de Dios. En realidad, ¿qué pasa? Esto toma tiempo. A medida que conozco de Jesús, es un proceso. Así que hay que tener paciencia y permite que por medio de la palabra de Dios, por medio de consejerías con tu pastor, que en este caso sería yo que soy su pastora, ¿cierto?, para que empezara a direccionarlos correctamente en el camino. ¿Pero por medio de qué? La palabra de Dios. No lo que yo piense, lo que yo crea, sino lo que dice ¿qué? La palabra de Dios, para llegar a superarlos. Y ahí sí usted pueda tener ese encuentro cara a cara. ¿Con quién? Con Dios. Para poder uno tener ese encuentro de cara a cara, uno tiene que tener una lucha, una batalla. ¿Qué le pasó a Jacob? Tuvo una lucha toda una noche y le decía, no te suelto hasta que me bendigas. Y él le decía, suéltame porque ya va a amanecer. ¿Y qué decía? Él tuvo una ¿qué? Batalla. ¿Una qué? Lucha. Tomó una ¿qué? Decisión de no soltarlo hasta que Dios lo bendijera. Y ya cuando él le dio la bendición y le cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿cómo le colocó ese lugar? Peniel, como se llama nuestra congregación, ¿cómo? Peniel Shur. Un encuentro cara a cara con Dios. Él tuvo un encuentro cara a cara. Y nosotros tenemos que batallar, luchar, pelear, desarraigar, cortar. Lo que decíamos que es un rompimiento, romper con todas esas ataduras y ligaduras de impiedad. Amén. Algo vital en este proceso de solución de una atadura emocional es trabajar en la autoestima. ¿Cuántos tienen problemas de autoestima aquí? Que se siente feo, se sienten poco, que el ojo, no, yo quisiera tener el ojo de Pepito y detesta su ojo. La autoestima, la baja autoestima no es de Dios, ni tampoco ¿cuál? La otra autoestima, la alta autoestima, soy todo, que llega el orgullo, yo soy lo mejor y pasa por encima de todo. Eso tampoco es de Dios. Tener la autoestima normal, el amarse, como Dios nos ama. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor porque Él nos ama. Es trabajar en la autoestima y crecimiento personal, cristocéntrica. Tiene que ser cristocéntrica, bibliocéntrica. Esto permite superar los miedos que hay que enfrentar. También el ejercitarse permite liberar tensiones y ayuda a mejorar el estado de ánimo. No nos desesperemos, aceptemos que la tenemos y que podemos liberarnos de ellas. Entonces lo primero que usted tiene que tener es esa aceptación. Yo sí tengo ataduras y tengo que empezar a romperlas. Y tengo que hacerlo por medio de Cristo y por medio de la palabra de Dios. Amén. Una de las formas es logrando ese análisis con nosotros mismos. Yo siempre me hago yo personalmente, yo me hago un autoanálisis. Yo me miro y miro la palabra de Dios y en qué no estoy funcionando yo.
como persona, porque yo puedo ser su pastora, pero soy humana, tengo debilidades, también tengo hambre, también deseo, también voy al baño como ustedes. Entonces la gente pretende que los que somos pastores, apóstoles, profetas, ay no, somos los ángeles. No, somos humanos, que también nos ha tocado que pelear y batallar, que Dios nos dio un rol, nos dio un lugar de honor, pero también un honor de responsabilidad, de llenarse más del Espíritu para poder guiar a cada uno de ustedes. Amén. El desarrollo de nuestra parte espiritual nos ayuda enormemente a identificar esas carencias y esas ataduras que tenemos. Recordemos que esas ataduras mentales y emocionales tomaron tiempo para formarse en nuestro interior. ¿Cómo nace un bebé? ¿Cómo nace un bebé sano? Su alma y su espíritu, ¿cómo está? Limpio. Y en el transcurso de su vida se va llenando. Y eso nos pasó a cada uno de nosotros, se fue llenando. Y hay cosas que uno no ha sacado aún desde la niñez, que en esta mañana espero que cuando oremos, usted le diga, Espíritu Santo, trae memoria y usted pueda renunciar y hoy romper eso en el nombre de Jesús. Amén. Así que hay que dedicar tiempo para transformar esas ataduras en situaciones contrarias y positivas que nos ayuden a mejorar la calidad de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Es decir, que debemos dedicarnos tiempo a meditar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a orar, a ayunar y leer buenos libros, que hay buenos libros cristianos donde también dan enseñanzas de vida que te hablen de Dios y a incorporar en nuestro interior. Por ejemplo, Dios permitió que yo escribiera el libro de Termina tu camino en Dios. Hay personas que de pronto lo leyeron muy rápido, hay otros que lo están aún leyendo y cada vez que lo leen, ¿qué pasa? Ese libro fue escrito ¿para qué? Para que usted sea libre, sano, es de sanidad interior. Y hay palabra, entonces usted, a medida que usted lo vaya leyendo, usted pues va siendo libre. Amén. Situaciones que nos causan felicidad. Romper ataduras es romper con aquellos lazos que nos sujetan al dolor, al sufrimiento, al detenimiento en nuestra evolución. Hay gente que ha pasado 20 años y todavía está herida con la misma persona. Por Dios, son 20 años. Es que un año es mucho. Al otro día debería ya estar usted haber perdonado y seguir adelante. Y hay personas que mastican eso. En los matrimonios es muy dado que se enojan y les pasa una semana, 15 días. Bueno, ya tocó. Pero no piden perdón. Hay que pedirse perdón. Hay que decirle, perdóname, mi amor, me equivoqué. Y si usted cree que no se equivocó, igual pida perdón. Háblelo. Por eso es que se acaba y por eso el diablo viene y se mete en los hogares y destruye los hogares y distancia a las parejas. Con sus hijos pidan perdón, dialoguen. Amén. Entonces vamos a mirar Segunda de Reyes 5, Eliseo y Naamán. Vamos a leerlo. Espero que todos lo encuentren. Vamos a leer la palabra. Me dicen amén apenas encuentren la palabra. Segunda de Reyes 5, Eliseo y Naamán. ¿Ya todos lo tienen? Versículo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué tenía? Versículo 2. De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Versículo 3. Esta dijo a su señora, si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. 4, versículo 4. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo, esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel
Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Versículo 6. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y le dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. 8. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Versículo 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Versículo 11. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Versículo 12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado, ¿qué? Se fue de allí. ¿Qué le pasó a él? Se enojó, ¿cierto? Y muy enojado se fue de allí, pero sus criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho: lávate y serás limpio? Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó como limpio, sano. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, no lo aceptaré. Y aunque le instaba que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdoné a Jehová tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye sobre mi brazo. Si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Mire toda la historia de este hombre. ¿A cuántos nos da enojo cuando vienen y nos hablan una palabra o le dicen que deben de sacar cosas, quitar cosas, y uno se molesta? ¿Ves que se ha creído? ¿Cierto? Pero Dios está enviando a una persona de Dios a decirle: por favor, salgan de eso, saquen eso, porque necesito más llenura de mi espíritu en sus casas, en sus vidas, para que todo funcione mejor. Muchas veces tenemos una enfermedad, una molestia, un dolor o un pecado al cual nos aferramos y lo tomamos con naturalidad, aceptándolo como parte de nosotros, porque pensamos que es lo único que va mal en nuestra vida. Sin embargo, por muy pequeño que sea ese defecto, ya nos quita la santidad. Como Naamán, hemos querido que Dios nos saliera al encuentro e hiciera un milagro, y nos sanara o nos quitara el pecado repentinamente. Él no quería hacer nada. Él quería que hiciera que el profeta quisiera que, no, venga y ya, listo, no, él tenía que esforzarse, ir allá a zambullirse 7 veces. Pero Dios también nos pide 2 cosas: obediencia y humildad. Y la obediencia es hacer lo que Él pide, y humildad, morir al ego, morir al orgullo.
Dios utilizó la vida de Eliseo para indicarle el camino a la sanidad a Naamán de su enfermedad física, pero también sanó su enfermedad, ¿qué? Emocional. Naamán lleva vestidos, plata y oro para entregarle a Dios, y Dios prefirió, ¿qué? Obediencia. En ningún momento el profeta le dijo, venga, coloque todo lo que trajo aquí, ¿cierto? ¿El que le dijo? Ve y hazlo. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Diga, obediencia. A veces Dios nos da indicaciones que parecen absurdas o ilógicas, pero si queremos ver el resultado de Dios, no las podemos cuestionar. Yo he aprendido a no cuestionar a lo que Dios me pide. Por eso estamos aquí. Amén. Entonces recordemos la cita que hablamos de Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué? Creído en él. Si vosotros permanecéis ¿en dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará, ¿qué? Libres. Con una mente libre y renovada como la de Elías, podremos experimentar y conocer el poder de Dios. ¿Cuántos quieren experimentar el poder de Dios? Estar llenos del Espíritu Santo sin ser religiosos, sino llenos de su Espíritu y vivir como Dios dice. Podremos tener la capacidad de concentrarnos de una manera más precisa. Podemos comprender las cosas que nos suceden en memoria más amplia. Podemos recibir el conocimiento espiritual con una mente abierta y de esta manera podemos hacer la obra de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar las características de una persona con libertad. Primero, tiene amor propio, amor y respeto propio. Entonces, si se respeta a sí mismo, puede respetar, ¿qué? A otros. No vemos como, ahí que nos vemos como Dios nos ve. Y vivimos su maravilloso, ¿qué? Perdón. En Romanos 8:1, para los que anotan. Ahora pues ninguna condenación que hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino como conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Qué más da? Estabilidad y equilibrio personal. Ya no nos dejamos llevar por las emociones. Aprendemos a tomar decisiones por lo que sabemos y no por lo que sentimos. ¿Cuántos toman decisiones por lo que sienten? Por eso es que erramos. Porque no es por lo que se siente, sino por lo que sabemos, y sabemos en la palabra ¿de qué? De Dios. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Eso está en Santiago 1:12. Para los que están escribiendo, Santiago ¿qué? 1:12. Tercero, voluntad firme y dominio propio. Nuestra voluntad se somete al control de nuestro espíritu y obedece la voluntad de Dios. ¿El control de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y dónde encontramos esto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Para los que están anotando. Cuarto, una vida con propósito y compromiso. Encontramos la solución para nuestra vida y también somos de solución para nuestro entorno. Si tú no tienes un propósito de vida aquí en la tierra, tú vas para allá, para acá, para un lado, para el otro. Nadie me quiere, todos me odian, aquí no puedo estar. Entonces salta para un lado, salta para el otro y nunca va a encontrar lo que necesita encontrar. ¿Por qué? Porque no tiene un propósito de vida. Y algo que debemos de aprender, que el propósito de nosotros aquí en la tierra es ser como Jesús, pero la meta es el cielo. Amén, porque somos embajadores, porque somos reyes y sacerdotes, porque somos una nación santa. Amén. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús le dijo eso ¿a quién? A Pedro. Eso está en San Mateo 4:19.
¿Hasta ahí van bien conmigo? ¿Han entendido todo? Entonces miremos, la atadura es algo que me va a hacer vivir en esclavitud. Romanos 6, 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Uy, es que la palabra es muy clara. No reine pues, no le está diciendo para cuando usted se muera va a ser santo. Le está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta palabra es directa. Le está diciendo, no use su cuerpo para ir a pecar, no para sus deseos y pasiones carnales, no para su iniquidad, su pecado favorito, sino que al contrario, que usted está vivo entre los muertos. Yo me acuerdo mucho de ese pasaje que dice que el joven le dice, dejad que yo vaya a enterrar a mis padres. Y él le dijo, dejad que los muertos entierren a los muertos. Es decir, un muerto espiritual y un muerto físico. Y esta cita bíblica dice que seamos como ¿qué? Dios como vivos entre los muertos. Es decir, que estamos alrededor de mucha gente que en su espíritu está muerto y nosotros estamos vivos. Y que debemos de ser instrumentos de justicia de Dios para hablar, para predicar, para enseñar, para glorificar el nombre de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo se forma una atadura? ¿Sí les ha gustado hoy el tema? Amén. Bueno, ¿cómo se forma una atadura? Se inicia cuando la persona se somete a los deseos de la carne y se esclaviza en ciertas áreas. El enemigo vive generando ataduras en nuestra vida con el fin de alejarnos de Dios. ¿Cuál es el fin? Alejarnos de Dios. Esta mentira no es tan grave. Todo el mundo lo hace. Esta será la última vez. Estas son las cosas que dicen, ¿no? Esto que estoy diciendo. Esta mentira que estoy diciendo, no es tan grave. Todo el mundo lo hace. Esta será la última vez que lo digo. Este pecado no es tan grave, etcétera. Entonces la gente se pega a decir eso, no es malo, no, yo no soy tan malo, no. Pero la Biblia habla, pecado es pecado, la Biblia no minimiza ni determina cuáles son los más grandes ni eso. Para Dios todos son iguales. Derribando, dice la Biblia, ¿no? Una cita, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué tiene usted que hacer siempre? Llevar sus pensamientos cautivos a la obediencia ¿de qué? A Cristo. La Biblia nos da la solución para no tener esa clase de pensamiento y el diablo te mine y tú sigas practicando cosas que no son correctas. Toda atadura tiene un proceso de formación, se las voy a decir cómo. Toda atadura tiene un proceso de formación. Empieza por un pensamiento. El pensamiento se convierte en una emoción o deseo. La emoción se convierte en una orden. El acto que se repite se convierte en un hábito. Los hábitos se convierten en ataduras. ¿Sí ve la cadena? Toda atadura tiene un proceso de formación. Entonces vamos a mirar las ataduras más comunes, porque hay muchas, pero yo le voy a hablar de las más comunes. La amargura. ¿Y la amargura qué trae? Resentimiento, odio, venganza, violencia, soledad, tristeza, miedo. Rebeldía, ¿qué trae? Terquedad, argumentación, contienda, disputa. Usted tiene que empezar a escuchar para ahorita que oremos a ver si tiene alguna de estas. La rebeldía es esa terquedad. A veces la gente cree que es ser rebelde irse de la iglesia. Eso no es ser, porque Dios sabe por qué se van. ¿Sí?
Pero la rebeldía tiende es a la terquedad, a esa argumentación, a esa contienda, a esa disputa continua. La inseguridad, inferioridad, incapacidad, timidez, vergüenza, depresión, es decir, que les da desespero, angustia, soledad. ¿Y a qué se meten? Adicciones como el alcoholismo, las drogas, la glotonería, el sueño, la pereza, el desorden. Impurezas sexuales, masturbación, adulterio, pornografía, desorientación sexual, ocultismo, juegos espirituales, astrología, hechicería, todo lo que tiene que ver con la magia, ¿no? Ir a consultar otras cosas que no tienen que ir a consultar, deberían de leer la palabra de Dios para tener respuestas. Y otras como el orgullo y el egocentrismo, que eran dos ataduras que tenía ¿quién? Naamán, el que tenía lepra. Él tenía ¿qué? Orgullo y egocentrismo. Ahora voy a decirles los pasos para romper las ataduras. ¿Cuántos quieren saber? Bueno, entonces vamos a mirar esos pasos. Nuestra alma escapó del lazo de los cazadores y se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre ¿de quién? De Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Salmo 124, 7, 8. Para que lo tengan ahí. ¿Cómo romper o los pasos para romper las ataduras? Primero, creer en Jesús y recibirlo como dueño y salvador de nuestra vida. Este primer punto es importante destacarlo porque solo Jesús es el verdadero camino, es la única verdad y la verdadera vida. Pero para disfrutar de lo que Él nos está ofreciendo, desde ese acto tan hermoso y valiente en la cruz, debemos disponer nuestro corazón para Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso ustedes lo pueden leer en Juan 14:6 para los que no saben dónde está. No es suficiente con repetir una oración y creer que ya somos salvos o pensar por creer. Entonces ya lo logramos. No, se trata de una vida identificada, tener esa identidad con Cristo, una vida de negación a nuestro yo, una vida intercambiada ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice la palabra, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, para los que están anotando. Segundo, someter cada área a Dios. Después de tener claro lo que Cristo me está ofreciendo, debemos rendir su voluntad cada una de nuestras áreas, nuestra voluntad. Y eso lo encontramos en Romanos 12:1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12 del 1 al 2. Tercero, identificar y reconocer la atadura. Evitar pensamientos como cuáles, así soy yo. Dios me hizo así. Lo hice por tal cosa. Siempre una justificación, en vez de renunciar y salir de eso. Naamán creía que su conflicto o problema era solo la lepra, pero no, también que tenía un conflicto en su alma, llamado soberbia y ego. La manera en que lo recibió Eliseo fue un tratamiento integral que le ofrecía sanidad a su alma y a su cuerpo. Por eso debemos reconocer los conflictos que tenemos para así rendirnos a los pies ¿de qué? De Cristo. Cuarto, ya vamos a terminar. Cuarto, confesar
Dios ya lo sabe todo, pero es necesario que de nuestra boca podamos confesar todo aquello que hemos hecho y que le ha desagradado a Dios, para así poder disfrutar de su misericordia y su maravilloso ¿qué? Perdón. Hay que confesarlo. Y ahora lo vamos a confesar. ¿Cuántos van a confesarlo para que sean libres de esas ataduras? El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Amén. Quinto, alabar y agradecer por la libertad de Dios. Eso es fe. Debemos mantener un corazón agradecido por la fidelidad de Dios, por su amor, por su misericordia, y no olvidar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso nos lleva a tener una vida permanente ¿en qué? En alabanza al Señor. Amén. Sexto, pedir a Cristo liberación de toda opresión. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda esta tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de su siervo. Mire la respuesta de Naamán. Eso está en 2 de Reyes 5:15, el versículo 15. Amén. Mire la respuesta de Naamán. La primera, ¿cuál fue? El egocentrismo, ¿no? Eso. Pero ya después de que fue sano y vio el milagro y Dios vino y le trabajó todo, lo bajó todo, viene y dice eso: ahora reconozco que solo hay un Dios en toda esta tierra. Amén. Entonces todos necesitamos, y para concluir, todos necesitamos de la restauración. Todos lo necesitamos. Amén. Y libertad que Dios nos ofrece en su inmensa misericordia y perfecto amor. Es momento que podamos hacer un análisis profundo de nuestra vida y así poder identificar todo aquello que nos tiene atados a este mundo, al pasado o al pecado. Mire que son tres cosas: a este mundo, o sea, a esta sociedad, a nuestro pasado o a algún pecado. Y tú que me estás viendo o escuchando por nuestras plataformas digitales, si usted ha sentido o cree que este mensaje ha tocado tu corazón y quieres recibir a Jesucristo y comenzar ese proceso de sanidad en tu vida, en tu espíritu, en tus pensamientos, no llevando un marco religioso, sino una conversión en Jesús, dándole la espalda a todos esos malos hábitos y comenzar unos nuevos hábitos con Dios, y quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal, solo tienes que orar conmigo, hacer esta pequeña oración. Y todos los que están aquí conmigo, vamos a orar por las personas que nos ven en nuestras plataformas digitales. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y repite conmigo: Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mis emociones, te entrego quien yo soy. Necesito que me hagas libre, que me sanes, que me quites todo este dolor. Apunta mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Toma control de mí, dame dominio propio para conocerte. Apunta mi nombre en el libro de la vida, Señor. Espíritu Santo, entra en mí, aviva mi espíritu, dale vida y permite que sea como el Señor quiere que yo sea, para buscarle, conocerle y aún llegar a hablar de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración y estás en Cali y no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a nuestra congregación Peniel Chur Cali, un encuentro cara a cara con Dios. Aquí te esperamos. Pero si estás en otro país, nos puedes seguir por nuestras plataformas. Pero también busca un lugar donde congregarte, donde aprender la palabra de Dios, que sea de sana doctrina, que hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde tú veas que puedes entregar ese servicio a Dios, ese amor para Dios, y que haya un cambio en la historia de tu vida. Que Dios te bendiga. Y para los que están aquí conmigo, colóquense en sus pies, por favor. Usted le va a decir, va a cerrar sus ojos y no se me va a distraer, sino que usted va a decirle: Señor, yo quiero ser libre. ¿Cuántos quieren ser libres?
Entonces dice que uno de los pasos para romperlo es confesarlo. Pero la otra es decirle al Señor Jesús que usted solito no puede ni solita, que esté en todo este proceso. Amén. Amado Dios, cierra tus ojos. Amado Dios, Padre de la gloria, hoy venimos ante tu presencia a decirte que te necesitamos y que muchas veces vienen pequeñas cosas que se convierten en hábitos y en esos hábitos ataduras, cosas que no te agradan. Hoy venimos y presentamos nuestros hábitos. Queremos que inicies ese proceso, pero hoy reconozco que he pecado contra ti, Señor. Hoy reconozco que necesito ser libre. Hoy reconozco, Señor, que te necesito. Hoy reconozco que muchas veces mi casa espiritual, pero aún mi casa material, no reinas totalmente tú. Hoy reconozco, Señor, que necesito que cada día me llenes a mí de tu presencia, pero que mi casa sea un centro de oración, sea un centro para enseñar tu palabra. Y así hay que limpiarla y sacar todo lo que no te agrada, Señor. Todo lo que son cosas que abren puertas espirituales al diablo, Señor. Hoy te pido perdón si he colocado duendes, si he colocado todas esas cosas que no te agradan, que son culturas contrarias a lo que habla tu palabra. Y tu palabra dice que en nuestra casa debe haber tu palabra sellada con tu espíritu, que en mi casa debe de ser glorificando el nombre tuyo, Señor. Así que venimos hoy a pedirte perdón si lo hemos hecho, si he tenido amargura, Señor, perdóname, si he sido soberbio, si he sido irresponsable con mi vida, si he hecho cosas que no debía de hacer, si he llegado a tomar licor, si he llegado a emborracharme, si he llegado a permitir y le he dado licor a otros aún, que los he llevado a pecar. Si he tenido palabras corrompidas en mi boca, hablando con cuentos verdes, groseros, vulgares, perdóname. Señor, si me he reído de los cuentos de doble sentido, perdóname, Señor. Hoy te pido perdón porque eso son ataduras y eso no deja que yo siga mi vida. Si he hecho prácticas de ocultismo, como ir a que me lean el tarot, el chocolate, o he puesto matas, o he hecho que me vayan y me recen cosas y lo tengo en la casa, Señor. Si he permitido que prendan velas, Señor, a los muertos, Señor, perdóname. Si he hecho cosas que no debo de hacer, Señor, si he tenido orgullo, si yo no he sido humilde y manso de corazón, Señor, si en mis pensamientos, Señor, se ha convertido en emociones y luego, Señor, se ha convertido en una orden en mi vida, hoy lo desarraigo y lo corto y lo desligo de mi vida y yo declaro que mi reina es el Señor Jesús, el Espíritu Santo, la palabra del Señor, Señor. Hoy, Señor, todo resentimiento, odio, venganza, violencia, soledad, terquedad, argumentación, contienda, disputa, inferioridad, incapacidad, timidez, vergüenza, desespero, angustia, soledad, alcoholismo, drogas, glotonería, pereza, sueño, impurezas sexuales, Señor, como la masturbación, la pornografía, la desorientación sexual, aún en mi vocabulario, palabras que no debo de decir, Señor. Hoy yo declaro que el poder del Espíritu Santo, Señor, se llena en mi vida, Señor, y tú eres el que desligas mi vida, el que desliga mi alma. Si he tenido juegos espirituales, si he ido a lo de la astrología, Señor, lo que tiene que ver con todos los astros, lo que tiene que ver con la hechicería, con los encantamientos, con la magia negra, Señor, perdóname, Señor, la magia blanca. Oh Jesús, hoy venimos, levanten sus manos ahí y díganle, Señor, si he pecado, si me he contaminado, Señor, perdóname. Hoy me hago, Señor, y declaro lo que dice la verdad de tu palabra. Tú me dices que si conozco la verdad me hará libre, Señor. Tú me dices, Jesús, que si creo en tu palabra, tú y soy tu discípulo, tú, Señor, me dices que conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Y hoy me declaro libre